Hola a todos, en esta sección estaré desarrollando 5 temas bastante interesantes relacionados con sistemas operativos. Empecemos. Primer tema, los fundamentos de los sistemas operativos. Para entender estos 5 temas es necesario saber que un sistema operativo es el programa central que permite que una computadora o ahora dispositivos funcionen correctamente. Su propósito es coordinar y administrar recursos como CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada y salida, a la vez que ofrece una plataforma para ejecutar otras aplicaciones. Es como, imaginemos que el sistema operativo es como un director de orquesta que asegura que cada instrumento, en este caso programa o hardware, toque en el momento adecuado y en armonía. Sus componentes principales son los siguientes. Primeramente, el kernel, que es la parte más interna del sistema operativo, gestiona tareas críticas como la asignación de memoria, el manejo de interrupciones y la planificación de procesos, que es lo que vamos a ver a continuación. Es como el cerebro del sistema. El segundo componente es el intérprete, que permite al usuario comunicarse con el sistema operativo. Puede ser de interfaz de línea de comandos, por ejemplo la terminal de Linux, o interfaz gráfica usuario, por ejemplo el escritorio de Windows o macOS. También tenemos a los drivers, que son pequeños programas cuya tarea es traducir acciones del usuario o del sistema a comandos específicos para el hardware, como impresoras o tarjetas gráficas. Entre las funciones esenciales que se encuentran en un sistema operativo tenemos a gestión de procesos, que crea, ejecuta y finaliza programas. Gestión de memoria, esta asigna espacios de memoria para procesos y evita que se interfieran entre sí. Gestión de archivos, organiza y controla el acceso a datos en disco. Manejo de dispositivos, permite utilizar hardware conectado al sistema. Y por último, los sistemas operativos se clasifican de muchas formas. Por ejemplo, según usuarios, que serían monousuarios o multiusuarios como MS2, o multiusuarios Unix o Linux. Según tareas, que puede ser monotarea, que significa que solo un programa a la vez, o multitarea, varios en paralelo. Y según interfaz, tenemos dos, la interfaz de línea de comandos o interfaz gráfica de usuario. Ahora pasemos a la historia, pues ya que los sistemas operativos han transitado por varias etapas de desarrollo. Por ejemplo, empezamos en los años 50-60. Aquí se usaban en grandes mainframes. El usuario entregaba trabajos en tarjetas perforadas y el sistema los ejecutaba uno por uno. No había interacción en tiempo real. Pasemos a la década de 1970. Aquí ya se introdujo la posibilidad de tener varios programas en memoria al mismo tiempo, reduciendo tiempos de espera de la CPU. Ya en la década de 1980, aquí ya empieza la multitarea de computación personal. Nace MS2 y Unix y abren camino a computadoras personales. Aparecen las primeras interfaces gráficas de usuario. Y ya en los años 90 o los 2000 ya empezamos con sistemas operativos modernos. Windows y macOS impulsan interfaces amigables. Linux crece como alternativa de código abierto y continúan perfeccionándose conceptos de seguridad y redes. Y ya a partir de 2007 ya empezamos con la movilidad y virtualización. Aquí surgen sistemas móviles como iOS y Android y conceptos como máquinas virtuales y contenedores, que estos transforman la infraestructura tecnológica. Y tenemos un ejemplo. Antes un usuario tenía que escribir un comando para cada tarea y hoy puede arrastrar archivos con el mouse, instalar aplicaciones con un clic y trabajar con múltiples apps abiertas al mismo tiempo en la computadora. Ahora adentrándonos en el subtema de estructura de archivos, FAT y directorios. Aquí el sistema FAT es uno de los antiguos usados en DOS y sistemas embebidos. Funciona indexando bloques de disco con una tabla especial y cada entrada de la tabla indica si un bloque está libre, ocupado o es el final de un archivo. Con FAT, pues el sistema operativo busca entradas libres en la tabla, actualiza la ubicación de bloques conforme se agregan o eliminan archivos, y si eliminamos un archivo solo se actualiza para indicar que ese espacio está disponible sin borrar físicamente los datos. Otra tarea que tiene el sistema operativo es controlar simultáneamente varios procesos y asignar memoria. Hablando de la memoria,
Antes los procesos podían ejecutarse en regiones contiguas de memoria. Hoy se usan técnicas como particiones, paginación y segmentación. Estas técnicas permiten optimizar el uso de la RAM y evitar conflictos entre procesos. Ahora los procesos sería la creación. Por ejemplo, cuando abres una app, el sistema crea un proceso con su propio espacio de memoria y tiene diferentes estados que más adelante veremos a más detalle. Y la planificación, el kernel decide qué proceso recibe recursos y cuándo. Ahora bien, el sistema operativo tiene herramientas. Estas utilidades nos ayudan a monitorear y mantener el sistema. Por ejemplo, en monitor de recursos, en Windows tenemos el administrador de tareas, pero en Linux tenemos diferentes comandos que muestran uso de CPU, RAM y listan procesos activos. También tenemos editores de texto como Notepad, WordPad, otros comandos útiles para escribir scripts o editar configuración. Y herramientas adicionales tenemos antivirus integrados, actualizadores de drivers, desfragmentadores y terminales de comando. Por ejemplo, si nuestra PC está lenta, abrimos el administrador de tareas, vemos que el programa consume más CPU y decidimos finalizar ese proceso e investigarlo, que es muy útil. Ahora, para requerimientos de hardware para instalar un sistema operativo, varían según el tipo de dispositivo en el que se va a instalar o en el que va a estar. Por ejemplo, en una computadora de escritorio suele requerir un CPU de al menos 1 GHz o al menos también 2 GB de RAM mínimo para sistemas ligeros como Linux, pero ya hablando de Windows 10 11 ocupamos uno de 4 GB en adelante, 4 GB de RAM, y se recomiendan unidades SSD de 128 GB para mejor rendimiento. En la laptop es similar al escritorio, pero enfocada en eficiencia energética y batería. Aquí es recomendable usar 8 GB de RAM y SSD de 256 GB, que es una configuración muy común. En las tablets se usan otros chips ARM y son de 2 a 4 GB de RAM y un almacenamiento desde 32 GB. En celulares también con ARM con 4 o 6 GB de RAM y de 64 hasta 256 GB de almacenamiento. Estos son aptos para sistemas operativos móviles como Android o iOS. Y vamos a pasar al tema 2 o sección 2. Esta viene siendo la gestión de procesos. Nos adentraremos en lo que son los procesos y lo que conllevan. Para empezar, la definición de ellos. Un proceso es un programa en ejecución, es decir, un conjunto de instrucciones que el sistema operativo está ejecutando en un momento dado. No es simplemente el archivo del programa guardado en disco, sino la actividad dinámica que ocurre cuando se ejecuta ese programa. Por ejemplo, cuando abrimos nuestro navegador, el programa, por ejemplo, Chrome, el programa Chrome en tu disco se convierte en un proceso activo que el sistema operativo administra. Cada proceso contiene un estado, ejecutando, esperando, listo, un espacio de memoria e información de control como ID o prioridad que tenga. En la concurrencia de estos, la concurrencia es la capacidad del sistema operativo para manejar múltiples procesos al mismo tiempo, pero no siempre literalmente al mismo tiempo en una sola CPU, sino que el sistema operativo alterna rápidamente la ejecución de cada proceso para que parezca que se ejecutan simultáneamente. Esto es fundamental para que puedas, por ejemplo, escuchar música mientras navegas o editas un documento. Ya hablando de un componente que tiene los procesos, sería su estado, ya lo mencionamos. Un proceso puede encontrarse en diferentes estados según qué esté haciendo. Por ejemplo, sería un estado nuevo, que el proceso se está creando. Podría estar en estado listo, que está preparado para ejecutarse, esperando que el CPU esté disponible. Ya en ejecutando, el CPU ya está ejecutando ese proceso, esperando, el proceso espera que ocurra un evento. Y para terminar, ya el estado terminado, el proceso ya ha finalizado su ejecución, sus tareas. También hablemos del PCB, que es el bloque de control de procesos. Esta es una estructura de datos que el sistema operativo utiliza para almacenar toda la información necesaria sobre un proceso que está siendo ejecutado. Es como la ficha técnica de cada proceso.
Esta contiene datos como estado del proceso, que ya lo vimos, contador de programa, o sea, la siguiente instrucción a ejecutar, registros de CPU, información de memoria, información de archivos abiertos e identificador del proceso. Ok, ahora tipos de planificación. La planificación es la forma en la que el sistema operativo decide qué procesos se ejecutan en la CPU y cuándo. Esto es esencial porque normalmente hay más procesos que quieran usar la CPU que el tiempo disponible. Por eso el sistema operativo administra ese acceso para que todo funcione correctamente. Hay tres tipos principales de planificación según el momento en que actúan. Primeramente, la planificación a largo plazo. Esta planificación a largo plazo decide qué procesos entran al sistema para ejecutarse. Es como un filtro que controla la carga del sistema. Es importante, sí, porque si entran demasiados procesos el sistema se sobrecarga y puede ir lento o fallar. O si entran pocos procesos el sistema no se usa eficientemente. Pasamos a la planificación a mediano plazo. Este tipo de planificación se encarga de gestionar la memoria y optimizar el uso del procesador suspendiendo procesos cuando sea necesario. Cuando la memoria está muy llena, algunos procesos pueden ser movidos temporalmente a disco duro para liberar espacio en RAM. Se le llama intercambio. Cuando hay más memoria disponible, el proceso puede ser cargado de nuevo a la memoria para continuar ejecutándose. Pasamos a la última planificación a corto plazo. Es la más común y rápida. Decide qué proceso debe usar la CPU en cada momento, cambiando entre ellos tan rápido que parece que se ejecutan todos a la vez. Es como un reparto de tiempo. Por ejemplo, en un aula, un profesor tiene que escuchar a varios estudiantes, pero pues solo puede atender a uno o escucharlo. Entonces cada estudiante tiene 5 minutos para hablar y luego le toca al siguiente y así todos participan. En los algoritmos de planificación, aquí el planificador a corto plazo usa diferentes algoritmos para decidir el orden en que los procesos se ejecutan. Los más comunes están first in, first out, round robin, entre otros. Pasemos al tema 3, que este también tiene que ver con los procesos, pero en este tema vamos a hablar sobre la comunicación y sincronización entre procesos. Porque en los sistemas operativos modernos, múltiples procesos pueden ejecutarse al mismo tiempo. Un proceso, como se ha dicho antes, es un programa de ejecución. Sin embargo, cuando varios procesos están funcionando a la vez, puede surgir la necesidad de que se comuniquen entre sí o incluso que trabajen juntos para una tarea común. Eso da lugar a dos aspectos fundamentales: la comunicación y la sincronización. Ambas son claves para que el sistema funcione correctamente y de manera eficiente, sin errores ni interferencias. Uno de los mayores desafíos cuando varios procesos se ejecutan en paralelo es evitar que interfieran unos con otros. Imaginemos que dos personas escriben al mismo tiempo en el mismo archivo, y si no hay coordinación, el archivo puede terminar corrupto o con datos mezclados. Este tipo de problema ocurre en la informática cuando no hay un control adecuado sobre los recursos compartidos. La sincronización es entonces el conjunto de técnicas que garantizan que los procesos se coordinen entre sí y no accedan al mismo recurso crítico al mismo tiempo. Cuando esto no se hace correctamente, pues pueden presentar errores como condiciones de carrera, que es cuando el resultado de la ejecución depende del orden en que se ejecuten los procesos, o bloqueos, cuando dos procesos esperan el uno al otro para continuar y ninguno avanza. Un concepto clave para entender la sincronización es el de región crítica. Esta es una parte del código donde el proceso accede a un recurso que puede ser compartido. Solo un proceso puede entrar a esta región a la vez para evitar errores. La solución a este problema se llama exclusión mutua, que significa exactamente eso. Si un proceso está usando un recurso, los demás deben esperar. El sistema operativo debe asegurar que ningún proceso pueda entrar a la región crítica si otro ya está dentro. No se bloquea el acceso si nadie la está usando y no hay espera infinita. Un ejemplo sencillo sería una caja registradora en un supermercado. Solo un cliente puede usarla a la vez, los demás deben hacer fila. Los procesos no solo deben sincronizarse, sino también comunicarse.
Esto es especialmente importante cuando cooperan entre sí para completar una tarea. Esta comunicación se puede dar de dos formas principales: memoria compartida, donde los procesos acceden a una misma zona de memoria para intercambiar información, o hablando de paso de mensajes. Aquí los procesos envían mensajes entre sí para intercambiar datos. La elección entre una u otra depende del tipo de sistema operativo, la arquitectura y la seguridad que se requiera. En la comunicación de los procesos surgen varios problemas, como problema productor-consumidor. Este es un ejemplo clásico de comunicación entre procesos. Imaginemos que tenemos un productor que crea datos y un consumidor que los procesa. Ambos procesos usan un espacio compartido llamado buffer. Si el buffer está lleno, el productor debe esperar. Si está vacío, el consumidor debe esperar. Este tipo de coordinación se logra con sincronización para que el buffer no se sobrecargue ni se quede sin datos. Surge también el problema lector-escritor. Aquí algunos procesos leen datos de una base como un archivo, mientras que otros los escriben o modifican. El problema aquí es que no se puede permitir que un escritor y un lector trabajen al mismo tiempo, en el mismo recurso, porque puede haber errores de lectura o escritura. Para solucionarlo, el sistema debe garantizar que varios lectores pueden leer a la vez si nadie está escribiendo, pero si un escritor está escribiendo, nadie más puede acceder. Para manejar todos estos problemas existen herramientas que los sistemas operativos usan para controlar la sincronización, que son mecanismos. Se dividen en dos tipos: alto nivel y bajo nivel. En alto nivel son herramientas que ofrece el propio sistema operativo o los lenguajes de programación. Son más fáciles de usar pero menos flexibles, como los semáforos, que permiten controlar el acceso a recursos. Un semáforo es una variable especial que indica si un recurso está libre o no. O los monitores, que son estructuras de alto nivel que integran la sincronización en el código. De bajo nivel requiere un control más técnico, más cercano al hardware, como instrucciones de bloqueo, como test and set, que bloquean la región crítica directamente del procesador. Son más rápidas, pero más difíciles de programar correctamente y más propensas a errores si no se usan bien. En este tema vimos que la comunicación y sincronización entre procesos son esenciales para que un sistema operativo funcione correctamente. Sin ellas, los procesos podrían interferir entre sí, provocando errores y pérdida de información. Aprender cómo se comunican los procesos o cómo se sincronizan y qué herramientas se utilizan es fundamental para entender cómo funcionan los sistemas modernos, desde una computadora hasta un servidor o un celular. Tema 4. Gestión del almacenamiento. En el corazón de todo sistema operativo se encuentra una función fundamental: la gestión del almacenamiento. Esta función permite al sistema operativo controlar cómo se usan los espacios de memoria para guardar, mover o recuperar datos. Sin esta gestión, la computadora no sabría cómo organizar los archivos, ejecutar programas o incluso funcionar con eficiencia. En este tema se estudian los métodos y técnicas, estructuras también, que permiten al sistema operativo administrar la memoria principal, que es RAM, y la memoria secundaria, que es un disco duro, ahora más usado, SSD, de forma ordenada, lógica y eficiente. En los primeros sistemas, la memoria era muy limitada y solo se podía ejecutar un programa a la vez. Con el tiempo, la necesidad de ejecutar múltiples programas a la vez y manejar cantidades crecientes de datos obligó a los diseñadores a desarrollar métodos más inteligentes para gestionar el almacenamiento. Esto dio origen a técnicas como la paginación, la segmentación y la memoria virtual. El concepto central es la diferencia entre dirección lógica y dirección física. La dirección lógica es la dirección que usa un programa para acceder a la memoria, mientras que la dirección física es la verdadera posición en la memoria RAM. Tenemos al intercambio, que es una técnica que permite mover procesos desde la memoria RAM al disco duro o viceversa. Este método permite ejecutar más programas de los que caben en la memoria principal, pero si se abusa del intercambio, la computadora se vuelve lenta porque el disco es mucho más lento que la RAM. Pasaremos a hablar sobre la asignación contigua, que consiste en guardar todo el proceso en un bloque continuo de memoria.
Es simple y rápida, pero tiene un gran problema: fragmentación. Esto ocurre cuando hay muchos espacios libres, pero no hay uno lo suficientemente grande para guardar un nuevo proceso completo. La paginación ya es una técnica muy usada que resuelve el problema de la asignación contigua. En lugar de guardar todo el proceso junto, lo divide en pequeñas partes llamadas páginas, que puede colocarse en cualquier parte de la memoria. ¿Qué es? Bueno, es una técnica en la que tanto la memoria lógica como la física se dividen en bloques del mismo tamaño, que son páginas en la lógica y marcos en la física. Las páginas de un proceso se colocan en marcos disponibles, sin importar si están juntas. La implementación, por su parte, requiere una tabla de páginas que indica dónde está cada página del proceso en la memoria física. Ventajas: bueno, elimina la fragmentación externa, permite un uso más flexible y eficiente de la memoria y facilita la implementación de la memoria virtual. ¿Pero qué es la memoria virtual? La memoria virtual es una técnica que permite ejecutar programas más grandes que la memoria RAM disponible, usando parte del disco duro como si fuera memoria. En sus antecedentes, pues a medida que los programas crecieron en tamaño, la RAM dejó de ser suficiente. La memoria virtual se inventó para crear la ilusión de una memoria más grande de la que realmente hay. No más detalles sobre la paginación. Existe la paginación por demanda, que en esta técnica las páginas del proceso solo se cargan en memoria cuando son necesarias, no todas de una vez. Esto ahorrando espacio y mejorando el rendimiento. En el desempeño de páginas, este desempeño depende de cuántas veces hay que traer páginas del disco a la memoria. Si esto ocurre mucho, se produce un fenómeno llamado fallo de página. Pasando al reemplazo de páginas, cuando no hay más espacio para cargar nuevas páginas, deben sacar algunas para hacer lugar. Esto se llama reemplazo de páginas. Retroalimentando este tema, la gestión del almacenamiento, pues es un sistema operativo, es una de las tareas más importantes, ya que garantiza que todos los procesos tengan acceso a la memoria de forma eficiente, segura y ordenada. Gracias a técnicas como la paginación, la memoria virtual y los algoritmos de reemplazo, los sistemas modernos pueden ejecutar múltiples programas al mismo tiempo, incluso si los recursos son limitados. Comprender estos conceptos nos permite entender cómo se optimiza el rendimiento de la computadora y por qué algunas veces el sistema se vuelve lento si no se administra bien la memoria. Por último, tenemos el tema 5, la administración de la memoria. Esta es una de las funciones también más importantes del sistema operativo, ya que permite que los procesos puedan ejecutarse sin interferirse unos con otros y se aprovechen al máximo la memoria disponible. Cuando encendemos una computadora y abrimos programas, estos necesitan espacio en la memoria RAM para poder ejecutarse. La tarea del sistema operativo es asignar esa memoria a los distintos procesos, liberar la que ya no se usa y evitar errores como sobreposiciones, desperdicio o bloqueos. En este tema se estudian las estrategias, técnicas y estructuras que permiten al sistema operativo manejar eficientemente la memoria, tanto en sistemas simples como en los más complejos y modernos. La memoria principal, que es RAM, es un recurso limitado y costoso. Por eso, el sistema operativo debe administrarla con inteligencia. Esto implica repartirla entre los procesos que se están ejecutando, proteger el acceso para evitar interferencias y recuperar la memoria cuando ya no se necesita. Entre las funciones del administrador de la memoria sería asignar memoria a los procesos cuando lo necesiten, liberar memoria cuando un proceso termina, controlar el uso de la memoria para evitar errores y evitar la fragmentación, que pues ocurre cuando la memoria está libre pero dispersa en pedacitos. El método de encadenamiento y carga. Este método se basa en dividir los procesos en partes y cargarlas a la memoria según sea necesario. El encadenamiento consiste en enlazar las partes de un proceso para que puedan ejecutarse, aunque no estén juntas en la memoria. La carga puede ser estática o dinámica. Estática, todo el proceso se carga de una vez. Dinámica, se cargan solo las partes necesarias en ese momento. La estrategia de asignación de memoria la vamos a desarrollar a continuación. Primero, pues hablando de la asignación continua, la memoria se asigna en un bloque contiguo, es decir, en una sola pieza.
Entonces, cuando un proceso necesita memoria, el sistema busca un bloque libre lo suficientemente grande y lo asigna completo. Si no hay uno grande, aunque haya varios pequeños, el proceso no puede cargarse. Esto es rápido y fácil de implementar. Puede producir fragmentación externa. Tiene una administración sencilla. El overlay permite dividir el programa en módulos y cargar solo uno a la vez. Cuando se necesita otro módulo, se reemplaza el anterior. Aquí el programador define primeramente qué partes del programa deben cargarse juntas y cuáles se pueden reemplazar. Es ideal para sistemas con poca memoria. Sí requiere programación manual, pero no es usado comúnmente en sistemas modernos, pero pues sí fue muy útil en los primeros sistemas. El intercambio, que ya lo habíamos mencionado antes, permite mover procesos entre la memoria principal y el disco. Si la memoria está llena, el sistema guarda un proceso en el disco para hacer espacio y luego lo vuelve a cargar cuando sea necesario. Prácticamente es eso. Cuando un proceso está inactivo en espera, se guarda en el disco, luego se recupera la memoria cuando le toca ejecutarse. Sus características son que aumenta la cantidad de procesos que se pueden ejecutar y ralentiza el sistema si se usa excesivamente. En la asignación de memoria particionada tenemos dos tipos, estática y dinámica. En la estática, aquí la memoria se divide en particiones fijas desde el inicio. Cada proceso se carga en una partición predeterminada. No hay flexibilidad para ajustar el tamaño de las particiones. Aquí los procesos pueden moverse o reubicarse a otra partición si hay espacio disponible. Sin embargo, si un proceso es más grande que cualquier partición, no podrá ejecutarse. Y en cambio, la dinámica, la memoria se divide a medida que se necesita, sin particiones fijas. El sistema reserva solo el espacio necesario para cada proceso. Permite liberar procesos temporalmente, dejándolos fuera de la memoria mientras no se usan. Y los procesos, aquí en la reubicación, se pueden mover dentro de la memoria para reorganizar el espacio y evitar fragmentación. Ventaja: aprovechamiento más eficiente de la memoria y menos fragmentación. En la compactación es el proceso de reorganizar los procesos en la memoria para juntar todos los espacios libres. Está selectiva, que solo se mueven algunos procesos para liberar espacio, o global, que se mueven todos los procesos y se reordena completamente la memoria. Por último, las técnicas para la administración de memoria es la segmentación e implementación. A diferencia de la paginación, la segmentación divide los programas en segmentos lógicos como código, datos, pila, etc. La implementación, aquí cada segmento tiene una tabla que indica su inicio y longitud. El sistema calcula la dirección física sumando la base del segmento con el desplazamiento. Ventajas: se adapta a la estructura lógica del programa y facilita la protección y la compartición. Ejemplo es como tener un cuaderno dividido en secciones, uno para fórmulas, otro para ejercicios, otro para teoría. Es prácticamente algo parecido. En conclusión a este tema 5, la administración de memoria es una parte igual de esencial del funcionamiento del sistema operativo. Permite que múltiples programas puedan coexistir y ejecutarse sin problemas, optimizando el uso de la memoria y evitando errores críticos. Existen múltiples técnicas y estrategias para lograr esto, desde la asignación continua, el intercambio, hasta la segmentación y la paginación. Comprender cómo se gestionan estos recursos es fundamental para saber cómo funcionan los sistemas que usamos a diario y aprender a desarrollar software más eficiente. A lo largo de este estudio hemos explorado los elementos fundamentales que componen un sistema operativo, desde su estructura interna hasta sus funciones más complejas como la gestión de procesos, memoria y almacenamiento. Queda claro que un sistema operativo no solo es la base que permite que una computadora funcione, sino que también es una obra de ingeniería que coordina cientos de tareas al mismo tiempo para que el usuario tenga una experiencia fluida y eficiente. Uno de los aspectos más críticos, como se ha analizado en detalle, es la administración de la memoria, ya que de ella depende el rendimiento del sistema y la capacidad para ejecutar múltiples tareas a la vez. A través de técnicas como la segmentación, la paginación, el intercambio, la compactación, el sistema operativo puede organizar el uso de la memoria de forma óptima, evitando errores y aprovechando al máximo los recursos disponibles.
Comprender, como hemos dicho, comprender estos temas, cómo funciona un sistema operativo por dentro, no solo es útil para los programadores o técnicos, sino también para cualquier persona que trabaje con tecnología, ya que nos permite tomar mejores decisiones, entender por qué a veces una computadora se vuelve lenta o cómo mejorar su rendimiento. En resumen, dominar estos conceptos nos abre la puerta a un uso más consciente, eficiente y técnico de los sistemas que usamos a diario.